Un saludo a todos. En esta ocasión, reseñaré una película animada, basada en la novela Las aventuras de Pinocho. Esta película lleva el nombre de Un burattino di nome Pinocchio, y fue dirigida por Giuliano Cenci en 1972. Esta adaptación es notable por ser una de las más cercanas al libro original, ya que es fiel, tanto en el espíritu, como en el desarrollo de la historia. Como una adaptación de Pinocho, la película se basa en la marioneta viviente del mismo nombre, que a pesar de sus buenas intenciones, su débil voluntad lo lleva a tomar decisiones equivocadas y a meterse en problemas. La narrativa sabe mantener un equilibrio perfecto, entre ser fiel a la historia, resumirla, y hacerla entendible para la audiencia. Es fiel a los sucesos del libro, pero no excesivamente, y en las frases que extrae, sabe cómo y cuándo utilizarlas, mientras que las líneas propias suenan coherentes y bien pensadas. El guión como un todo, trae la historia de un modo, que lo tomado literalmente del libro y lo original suenen orgánicos. Lo que se prefirió no adaptar. Se muestra con dibujos que dan a entender lo que pasó, añadidos en un libro. Aunque esta decisión genera el inconveniente de hacer estas escenas más olvidables, este problema no obstaculiza la presentación de la historia. Como adición, el material sabe replicar una atmósfera similar a la del libro, siendo cómica y dramática a la vez. Hay escenas chistosas, pero también se preserva tanto el drama como el contenido espeluznante, y hasta se combina lo cómico con lo dramático de una manera en la que se transmiten las dos sensaciones. Esto es evidente en escenas como cuando Pinocho le pide a Tragafuego no quemar a los otros títeres. Además de esto, es grato ver que el narrador no obstruya en la historia, aunque esto sea en parte por la gran fidelidad al libro, también hubo esfuerzo y cuidado por lo que decía, para que lo que narrara fuera relevante y no se abusaba de su rol durante la película. Como un todo, la manera en la cual los personajes son presentados permite ver su personalidad y atrae el interés de la audiencia. Se muestra cómo se sienten, qué piensan y qué quieren hacer. Además de que hay un balance en el que no se prolonga o se minimiza demasiado sus roles. Pinocho conserva su carácter algo odioso, pero trágico. Sus peores y sus mejores características son representadas de tal manera que el personaje no sea ni muy simplón ni muy difícil de simpatizar o de tolerar. Geppetto sigue siendo simpático a pesar de su mal genio, ya que se muestra como el personaje más bondadoso de la novela pero que ha sufrido mucho incluso desde antes de que la historia comenzara. Su mejor escena es en el final, que aunque no viene del libro, deja claro que es un padre amoroso. El grillo parlante sigue siendo un personaje de fondo, y afortunadamente evita recibir protagonismo infundado. Con protagonismo infundado, me refiero a que ha habido varias adaptaciones que por querer imitar a la versión de Disney han hecho que el grillo parlante sea un personaje con más prominencia, pero en algunos casos, terminan creando un personaje insoportable que no trae más que comedia fallida o sermones insoportables. El zorro y el gato retienen sus personalidades de villanos cliché, pero son una amenaza seria mientras están en la historia y no llegan a ser demasiado estereotípicos. El hada tiene su vibra manipuladora pero maternal, con un carácter que permite entender cómo se convierte en un personaje humanizante, y una madre, para Pinocho. Los otros personajes tienen un encanto especial y reciben el tiempo justo en pantalla para ser memorables, sin llegar a tomarse toda la historia. Debido a todo esto, la película consigue complacer a gente que ya se ha leído el libro y a la que no. Quien nunca haya leído el libro original, podrá entender de qué se trata la historia ya que el guión deja claro lo que pasa sin simplificar demasiado la historia. Quien ya conozca el libro va a quedar satisfecho al ver que la adaptación se tomó lo de recrear el libro en serio y mantuvo el guión con una buena escritura. Sin lugar a dudas, el guión es el aspecto más destacable de esta película. Los elementos estéticos ayudan a un guión ya fuerte, puesto que permiten aún más que las líneas tomadas del libro tengan más credibilidad al ser recitadas en el ambiente adecuado. Las imágenes de la película ayudan a entender lo que está pasando, con los ángulos de cámara correctos. Los fondos están hechos con un cuidado en el detalle de los objetos, en las texturas y en la iluminación. El estilo de dibujo tiene su encanto, con colores que son pálidos pero atrayentes y con diseños interesantes.
Los dibujos de las escenas rápidas, hechos por Giuliano Cenci, lucen como ilustraciones de un libro y están dibujadas con limpieza y cuidado del detalle. A pesar del problema de ser más difíciles de recordar que las escenas animadas, los dibujos tienen un uso detallado de sombras y luces y ángulos que muestran la historia, lo que permite claridad por ellos mismos. Los movimientos de los personajes conservan fluidez y proporciones, además de que tienen una expresividad apropiada para lo que sienten. El problema viene cuando hay más de 3 personajes en una escena, especialmente con multitudes que se quedan sospechosamente quietas o hacen movimientos demasiado repetitivos y extraños, además de que en algunas secciones el reciclaje de metraje se hace muy obvio. La música de inicio de Renato Rasgiel es efectiva, para introducir las temáticas de la historia y para preparar a la audiencia, para la película. Es una canción memorable, pegajosa, cantada claramente, y que ambienta la secuencia de apertura sin hacerla sentir más larga de lo que es. Aunque no hay tanta música incidental, la que hay es memorable por sí misma, le da vida a la película y funciona para sus respectivas escenas, sea de travesuras, de suspenso o de victoria. La actuación de voces, al menos en el italiano original, es otro de los puntos fuertes de esta película, ya que todas las voces son apropiadas para sus personajes. Sin falta, los actores de voz traen las emociones y la personalidad de los personajes, con buena entonación y con credibilidad. Por su parte, Renato Rasgiel, quien hace de narrador además de músico, mantiene un buen tono de voz al hacer la narración y da un tono justo para darle credibilidad a lo que dice, perfecto para meter a la audiencia en la historia. A lo largo de la película, se ve una versión que tiene las condiciones ideales para narrar esta historia, debido a la fidelidad en historia y en espíritu, y al esfuerzo y dedicación de Giuliano Cenci y de los otros creadores de la película. Con la fidelidad, no se limita a repetir líneas del libro, sino a ver cómo usarlas, modificarlas y combinarlas con líneas propias, además de que saca provecho de los elementos presentes en el libro para darle vida a la película. Ha sabido no solo traer una adaptación fiel, sino una buena película. Flaquea en algunos puntos de la animación, pero las múltiples fortalezas de esta película logran más que compensar por estos puntos. Con una música hermosa, excelentes dibujos de fondo, escritura inteligente, dibujos limpios, y actuaciones creíbles, esta película está entre las mejores versiones de las aventuras de Pinocho. Quien ya sea fan del libro, o quien quiera familiarizarse con la historia de Pinocho, debería ver esta película. Personalmente, considero a Un burattino di nome Pinocchio una de las mejores adaptaciones de Pinocho que he visto, si no la mejor. De lo visto en esta reseña, se obtiene la enseñanza de que para ser fiel a un material original no es suficiente regurgitar exactamente lo que pasa en el material original, sino que debe haber un esfuerzo para incorporar la intención de las diversas escenas y modificar lo que sea necesario. Aquí se terminó lo que iba a decir. Admito que he perdido interés en hacer críticas, pero espero ver algo interesante para subir a mi canal. Nos vemos en la próxima ocasión.